Bienvenidas y bienvenidos usuarios y usuarias de Calypso TV, encendiendo el poder popular. Hoy con una invitada especialísima. Logramos robarle en medio de una apretada agenda un ratito a Indu Banderi, productora del espacio País Alternativo en Radio Nacional de Venezuela, periodista, compañera de muchísimas luchas de la comunicación popular. Es un placer tenerla acá en la ciudad, en Ciudad Guayana, tenerla con nosotros y acá en los estudios de Calypso TV para compartir un poquito acerca de los temas que la traen a Ciudad Guayana hoy. Bienvenida, Indu, esta es tu casa y cuéntanos qué te trae primero, qué te trae por Guayana. Bueno, primero un saludo al equipo de Calypso TV. Felicitaciones por este espacio que forma parte de esa revolución en la comunicación, la democratización del espacio radioeléctrico, y felicitaciones por este espacio físico pues que han podido lograr gracias a esa lucha, ¿no? A la insistente lucha por conquistarlo. Y por supuesto usuarios y usuarias de la televisora, no solamente saludándoles, sino también exhortando a apoyar estas iniciativas, aportando con críticas, autocríticas, con propuestas, y viéndola que también es parte de ese apoyo, ¿no? Yo estoy aquí invitada por el Frente Antiimperialista y Socialista del Estado Bolívar con la finalidad de realizar unos conversatorios tanto en Puerto Ordaz como en Ciudad Bolívar, digamos, donde podamos asomar algunos elementos que nos sirvan para el análisis, para digamos, ese conocimiento tan importante en materia internacional que tiene que ver con nuestro interés hacia lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, ¿no? Y cómo estos conflictos que se viven en el Medio Oriente también tienen relación con nuestro país. La advertencia fundamental en este caso es que nosotros somos un país petrolero, que además somos un país donde se ha generado un movimiento popular, una revolución que por supuesto va a contracorriente, en contra de los intereses del imperio, y que viene a consolidar un sueño de más de 200 años, que es el sueño del libertador Simón Bolívar, un sueño además de independencia en una tierra que fue conquistada hace 500 años, donde fue realizado o llevado a cabo un genocidio, ¿no?, importante, y que para nosotros este proceso que se está viviendo en Venezuela, que es vanguardia, y tiene sus réplicas también, porque hay unos procesos que nacen en otros espacios, se está consolidando a través de la unión de los países del ALBA, de la UNASUR, etcétera, y hay que defenderla, pero una defensa consciente de dónde estamos parados, es decir, qué es lo que hay debajo de nuestro suelo, por qué razón nosotros pudiéramos estar en la mira del imperio, cuáles son esos mecanismos que se utilizan para consolidar la ocupación por parte del imperio y todas sus alianzas por las corporaciones, y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente sencillamente también forma parte, ¿no?, de sus planes imperiales. Okay. Y yendo entonces al asunto del Medio Oriente, vamos a dividirlo en dos, y sé que esta pregunta es bastante abarcante, pero bueno, ya tus años de experiencia en el tema del Medio Oriente te darán las herramientas para simplificar un poco para nuestros usuarios y usuarias el caso de Palestina, para empezar por allí. Palestina es un país, una nación, un pueblo, un pedazo de tierra. ¿Qué es y qué pasa en Palestina hoy? No, Palestina es una nación, un pueblo, una nación además con 11.000 años de historia. Yo no tengo tanta memoria, pero hay quienes dicen que son 11.000, otros que son 7.000, pero son más de 7.000 años de historia de un pueblo que vivía allí en sana paz, y que lamentablemente a partir de 1947 de manera oficial, porque años anterior, en el 36 ya había sido invadido, pero en 1947, gracias a una resolución de Naciones Unidas, es partido en dos su territorio, más del 50% otorgado a élites sionistas, ¿no?, que bajo el manto o escudándose en la religión judía, deciden además países que sencillamente obedecieron a instancias y direccionalidad de ese nuevo hegemón que estaba levantándose en el mundo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que era Estados Unidos, y que nos ha demostrado desde esa época hasta la fecha que las Naciones Unidas
le han servido es para que el imperio estadounidense, para que ese hegemón político, económico y militar permanezca y haga lo que le dé la gana en el mundo. Pero bien, esa división político-territorial del 47 tiene límites muy específicos. ¿Cómo se llega de ahí a la situación de hoy, en la que el país palestino no existe, se reconoce una autoridad palestina para cierta zona, pero Gaza es un territorio vulgarmente, es un gueto, es un vulgar gueto con un muro grandísimo que la aísla del resto del mundo? ¿Cómo se llega a esa situación? Bueno, mira, hoy? Gaza es el mayor campo de concentración que hay en el pleno siglo XXI, para darle un nombre correcto, ¿no? El muro se construye a lo largo de Cisjordania, un muro de más de 1.200 kilómetros hasta el momento construido, quizás un poco más, que es una distancia de Caracas a Maracaibo, por ejemplo, para tener alguna referencia, que de altura puede medir más de 11 metros, que está además donde están ubicados puntos de control militar que impiden el libre desplazamiento de los ciudadanos palestinos, que ha dividido barrios, familias, escuelas, etcétera. ¿Cómo se llega a lo que tenemos ahorita? Sencillamente por la impunidad de un ente que es terrorista, como es el ente de Israel, que es la fuerza que ocupa el territorio palestino, porque hasta que no se reconozca el Estado de Palestina, no se puede reconocer el Estado de Israel, porque la resolución de Naciones Unidas habla de la creación de 2 estados, y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿cómo reconocer a Israel si no se reconoce Palestina? Lo que ha habido allí es sencillamente un acto de terrorismo sistemático continuado por parte de una fuerza militar, además que a sangre y fuego se ha ido tomando territorio palestino, se ha ido apropiando, por ejemplo, de las reservas hídricas del pueblo palestino, que ha contaminado a los ríos palestinos para que los palestinos se mueran incluso de sed, que ha aplicado una limpieza étnica en Palestina, que ha obligado a más de 4 millones de palestinos a vivir fuera de su territorio con la imposibilidad de regresar, de retornar a territorio palestino, porque en la medida en que tú ocupas el territorio palestino, ¿a dónde va a regresar esa gente que se ha ido, no? Y se ha llegado hasta ahí por la impunidad de un eufemismo llamado comunidad internacional, que lo que ha servido sencillamente para apoyar a Estados Unidos y a Europa, y por la falta de una organización internacional que, más que responder a los intereses de los gobiernos, responda, y de los estados, que son disfrazados de gobierno, porque se confunde un estado con un gobierno, respondan a los intereses de los pueblos, ¿no? Por eso es tan importante las iniciativas que se desarrollan desde nuestro continente para propiciar una instancia o varias instancias que sustituyan a estas macabras organizaciones que lo que hacen es sembrar de terror, hambre y miseria. Pero por otra parte, Israel dice, estas son medidas de seguridad que tomamos debido a que nos ponen bombas en los autobuses, han matado a nuestros niños, disparan cohetes todos los días para acá. Digamos, no me corresponde a mí explicarle el principio de la proporcionalidad, por ejemplo, a nuestros usuarios y usuarias, que es totalmente violado, si ese fuera el caso de verdad, pero esa es la posición de Israel, al menos ante el público. ¿Qué respuesta da? No podemos hablar de un Estado palestino, pero ¿qué respuesta dan las autoridades palestinas y el pueblo palestino ante esas acusaciones? Bueno, mira, la respuesta que puede dar el pueblo palestino es muy grande, pero en la dimensión del poderío que tiene el sionismo internacional, que es dueño de las grandes corporaciones del cine, que es dueño de los medios de comunicación, que es dueño de las agencias internacionales, por supuesto que la verdad de la realidad palestina no aparece. Un ejemplo, tú decías que hay una proporcionalidad, digamos que los israelíes dicen que los palestinos los atacan. Bueno, sí, en el año 2006, cuando se atacó Gaza, cuando el bombardeo a Gaza, tuve un lapso, en el año 2008, fueron los 1.400, murieron más de 1.400 palestinos, civiles, 30% por el bombardeo de Israel contra la franja de Gaza, y más de 450 niños, 450 víctimas, casi 500 eran niños. ¿Y saben cuántas personas murieron en esa confrontación? 14 israelíes, militares. Entonces,
se habla, ¿no? Ahora, hay una cosa bien importante. Los palestinos, para repeler el ataque cotidiano sistemático de francotiradores que asesinan a mujeres embarazadas, que asesinan a niñas de 7 años que vienen de la escuela con su morralito porque se les parece que son terroristas, que asesinan a mujeres embarazadas que van a dar a luz y que no les es permitido pasar un punto de control, o ancianos que sufren de un paro cardíaco que terminan muriendo en el punto de control porque no se les permite llegar hasta el punto de asistencia. Esa gente, los palestinos, no tienen un ejército conformado, regular. Los palestinos no son dotados, como es dotado Israel, de armas de destrucción masiva, porque déjame decirte que Israel tiene armas de destrucción masiva. Armamento nuclear, sí. No tienen tanques, no tienen ametralladoras. El día que los palestinos se les dé armas, se les dé tanques, se les dote con uniforme, se les dé aviones, van a dejar de ser lo que llaman los israelíes terroristas y pasar a ser ejércitos formales. Mientras tanto, es gente que con los recursos que tiene se defiende. Debido al tiempo y que tenemos que pasar al siguiente tema, que es Libia, que es el de la actualidad, para cerrar el tema palestino de momento porque es muy largo, hay mucho que decir Sí. al respecto, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestro país, de nuestras comunidades, en atención al tema palestino? Mira, generar conciencia de que el tema palestino es un tema que nos compete a nosotros, porque es un tema de limpieza étnica y de avance del imperialismo en el despojo de un país, de un pueblo. A nosotros también, al obligarnos a ocupar las ciudades y desplazarnos del campo, están haciendo más o menos lo que han hecho con los palestinos o lo que hacen con los colombianos. No tenemos que tener conciencia que eso es un pueblo que si avanza, es decir, si se logra el objetivo de sacarlo completamente de su territorio, más adelante va a ser otro. Porque además Israel no actúa solo. Estados Unidos es el que ha dotado de armas y de propaganda a Israel para que logre el objetivo alcanzado hasta el momento. Nosotros tenemos que tener conciencia de que además es una causa humana, no es la causa palestina, es la causa humana que allí se plantea, porque es un pueblo asesinado, despojado. Las mujeres palestinas resisten pariendo niños. Mientras más niños paren, más posibilidades hay de subsistir, porque saben que si tienen 10 niños y le matan a 8, por lo menos le van a quedar 2 para continuar con el pueblo de Palestina. Entonces ahí es una causa humana, hay que estar informados sobre lo que allí ocurre y tener mucha sensibilidad frente a un hecho como ese, ¿no?